Muy buenas tardes a todos, gracias por su asistencia y por su atención. Yo efectivamente soy Marta Blázquez, soy la directora adjunta de la Oficina Andaluza Antifraude. El profesor Emilio Bichot contó conmigo para participar en este proyecto del gobierno que ha sido concedido y que ha descrito formidablemente, para ocuparme como parte del equipo de trabajo de una de las vertientes que constituye esto que llamamos gobierno abierto, que es la lucha contra la corrupción y protección de la persona denunciante. Voy a ser muy breve, puesto que creo que el grueso de lo que queremos transmitir va a comunicárselo mi compañero Manuel García, que es el jefe de análisis en la oficina. Cuando este proyecto del que ha hablado el profesor Bichot se presentó, la ley de protección de la persona informante, la ley 223, estaba aún en una fase de elaboración. Finalmente, esta ley sabemos que fue aprobada después de un proceso de transposición que llegó con mucho retraso. De hecho, el gobierno español fue experimentado por Bruselas por este motivo. Y después también he de decir de un proceso de enmiendas bastante desilusionante, al menos para las autoridades antifraude que ya existían en España. Finalmente, la ley ve la luz y la técnica legislativa podríamos decir que es sustancialmente mejorable. Y este no es ni mucho menos un criterio personal, tampoco es el propio de la oficina que dirijo, sino que es una valoración unánime dentro de las organizaciones no gubernamentales, todas las asociaciones y la red de oficinas autonómicas de España. Y aquí hay un detalle muy importante, y es que en el momento de la aprobación de la ley 2023, España ya contaba con normativas autonómicas en materia de lucha contra la corrupción. Y en el caso de Andalucía, de donde yo provengo, contábamos con una ley que se promulgó en el año 21 bajo ya la directiva, que es del año 2019, la directiva 1937 de protección de la persona denunciante. Por lo tanto, la ley andaluza, al ser la más reciente, también es la más completa, puesto que no cumple únicamente el papel de contener mecanismos de lucha contra la corrupción, sino también de ocuparse de esta exigencia de la directiva de protección de las personas que alertan sobre casos de corrupción. Bueno, sin más demora, les digo que nuestra oficina fue creada por esta ley 221 y se describen en esta norma creadora todas sus funciones. Digamos que las tres funciones principales que se encomiendan a la oficina son la función de investigar todas las denuncias que recibimos, la función también de proteger, como decía, a los alertadores, y la función de la prevención. A partir de estas posibilidades legales, el inicio de la oficina exige también un planteamiento de cuál va a ser su naturaleza o a qué vamos a dedicar nuestros mayores esfuerzos. Y en este punto es cuando estudiamos los posibles perfiles que podríamos adoptar. Estudiando a Gabriel Kulis, que es un profesor de la Columbia Law School, averiguamos que habla de diferentes tipos de oficinas y utiliza la metáfora de los perros vigilantes. Él habla de perros vigilantes propiamente, que son los que ladran y no muerden, para que ustedes lo entiendan, los watchdogs, y los guard dogs, que son los perros guardianes, aquellos que ladran y también muerden. De estos dos tipos de perros, podríamos decir, de oficinas, nosotros hemos optado por aquellas que no tienen dientes. Es decir, oficinas que no se van a enfrentar a la corrupción desde la represión, sino apostando sobre todo por la prevención. En las oficinas, dice Kulis, que tienen o inciden en este carácter, son oficinas mucho más resilientes, versátiles, flexibles, y suponen una amenaza menor para el poder político y, por lo tanto, es una manera de nosotros mismos garantizar nuestra supervivencia. De tal manera que
creyendo en la prevención, hemos empezado, estamos absolutamente en un momento inicial, por eso quizás en la aprobación de este proyecto del profesor Guichot, que quiere o pretende contar también con profesionales de fuera de la academia para aportar sus experiencias de sus realidades, digamos. Creo que el Observatorio por la Integridad Pública que vamos a poner en marcha, o que estamos ya de hecho constituyendo y edificando en el seno de la oficina, puede ser muy interesante. Este observatorio que hemos denominado FIBIAS, el acrónimo sería Fomento de la Integridad Pública desde la Investigación y el Análisis Social. FIBIAS, ustedes saben que fue el más famoso de los escultores de la antigua Grecia, de la época de Pericles, que fue acusado precisamente de un caso de corrupción por quedarse presuntamente con parte del oro o del mármol que recibían sus escultores. Bueno, pues en el seno de este FIBIAS, de este Observatorio para la Integridad Pública, no un observatorio de la corrupción, hemos empezado ya a elaborar un código ético a través de una metodología de EFI que mi compañero Manuel les expondrá a continuación, que básicamente consiste en ir sucediendo distintas versiones o borradores de un texto, tratando de alcanzar consensos a través de los expertos que participan en el panel. Este código ético está ya previsto que esté culminado en torno a noviembre, y el Día Internacional contra la Corrupción, ustedes sabrán que es el 9 de diciembre, vamos a aprovechar esa efeméride en torno a esos días para presentar en el Parlamento de Andalucía, puesto que nosotros somos una institución adscrita al Parlamento, para presentar el texto del código ético. También contamos con un barómetro Termacor, que es un barómetro andaluz para muy básicamente analizar la percepción en la población andaluza de la corrupción. Y por último, y con esto le cedo la palabra a mi compañero, hemos creado un sello de integridad pública, OIP lo hemos denominado, Organizaciones para la Integridad Pública, que trata de acreditar aquellas entidades que cumplan una serie de estándares. Nuestra misión como Oficina Andaluza Antifraude será acompañar a estas entidades para que hagan un primer diagnóstico de su situación, vayan elaborando o adaptándose a unos modelos de estándares. Manuel se los va a explicar a continuación, y finalmente elaboren un mapa de riesgo y también puedan autoevaluarse y nosotros acompañarles en esta autoevaluación. Sin más dilación, dejo a Manuel que explique con más detalle todo esto de la prevención. Gracias, Marta. Bueno, me voy a poner de pie, si no importa, y voy a seguir un poco en la línea de lo que comentaba Marta, hablando de este dilema y de estos dos perros de los que estamos hablando. Tenemos dos tipos de perros, tenemos dos tipos de agencias. Las agencias son muy represoras y las agencias que se basan más en la prevención, en el acompañamiento, casi bien en el conocimiento. Y tenemos un miedo, que es, a priori, el perro ese que tiene esos incisivos terroríficos parece que es más poderoso. Pero tenemos que preguntarnos por la eficacia. Sobre todo siendo políticas públicas, porque al final estamos haciendo medidas desde el servicio público. ¿Cuál es realmente más eficaz? Parece que la evidencia científica nos dice que es más eficaz precisamente el primero, que aparece aquí, está relajado. Voy a intentar explicaros por qué. Lo primero, siempre, yo por lo menos cuando veo así un dueño de un PPP, perro potencialmente peligroso, pienso, miedo de igual, que un muerde a mí. Bueno, pues ese miedo es el mismo miedo que tienen los dueños de las agencias anticorrupción, que en el fondo son los gobiernos, son los parlamentos que las constituyen para el pueblo. Entonces, si esos dueños se sienten en algún momento muy amenazados porque el perro los puede atacar, ¿qué van a hacer? Luego hay más cosas, hay más razones. Podemos decir que las autoridades anticorrupción que se basan en la prevención son más eficaces. Cuesta menos dinero. ¿Por qué cuesta menos dinero? Porque los recursos que necesitas son menos técnicos.
necesita menos infraestructuras técnicas, de investigación. Hay muchísimas tipologías de agencias anticorrupción, pero hay algunas incluso que son agencias policiales, es decir, necesitan cuerpos policiales entrenados. Entonces, los recursos de las agencias que se basan en la prevención y la promoción son mucho menos gravosos. Como ya he dicho, son menos agresivas con quien las crea, que no se revuelven, que no se dedican a la represión y a la persecución. Y esto podemos pensar, claro, entonces funciona bien. Bueno, depende del tiempo que dure. Perdón. Porque si eres muy agresivo, pero dura poco, eres menos eficaz. Otro motivo es que las agencias que se basan en la persecución están mucho más sometidas a los procedimientos legales que tiene cualquier proceso penal o sancionador. Mientras que el otro tipo de agencia, que nos estamos orientando también desde la oficina andaluza, ese otro tipo de agencia tiene, digamos, un espacio más amplio para desarrollar. Sí, vale, perdón. Para desarrollar medidas creativas. Puede plantear nuevas medidas, puede incluso, pues como hemos hecho nosotros, ¿no?, desarrollar una metodología para intentar que sean las propias organizaciones públicas las que se autorregulen, ¿vale? Eso a priori, con un procedimiento basado en las leyes penales mucho más restrictivo, no lo podría hacer una agencia de esas de las que tienen dientes terroríficos. Y finalmente también, el último motivo, la última razón de la que habla Kuris es precisamente que en un Estado liberal, en los Estados liberales en los que estamos, con aparatos de derechos tan fuertes, en los que los derechos fundamentales están tan garantizados, las agencias que se basan en la persecución tienen que ser mucho más controladas. ¿Para qué? Para que no se extralimiten. A nadie le preocupa mucho la extralimitación que puede hacer una función preventiva, obviamente. Digamos que, en líneas generales, se podría decir que este tipo de agencias son más amables, pero no por ello menos eficaces. Y ahora voy a pasar rápidamente a explicar un poco la metodología de lo que ha comentado mi compañera, del Observatorio FIDIAS, que estamos desarrollando desde la Oficina Andaluza Antifraude, y que se basa en 3 grandes principios. Decía Octavio Paz que la corrupción de una nación empieza en la corrupción de su sintaxis. Y esto, más que una licencia poética, yo lo entiendo como una referencia a la función performativa que tiene el lenguaje. O sea, el lenguaje también nos indica cómo tenemos que pensar y de qué manera interpretar la realidad. Y el problema es que la corrupción es un marco, una metáfora, un marco en el sentido de los de Lakoff, tan fuerte que automáticamente genera desgaste. Hablar de corrupción quema a la gente. Decía el director el que fue director de la oficina eslovena contra el fraude, que en esa oficina nunca tuvieron funciones de persecución, nunca pudieron, por lo tanto, perseguir o procesar a nadie, pero que la primera pregunta que le hicieron cuando fue nombrado era ¿a cuánta gente tenía pensado meter en prisión? Y que la pregunta que le hicieron en la rueda de prensa de su despedida fue ¿a cuánta gente había encarcelado? Cada vez que hablamos de corrupción, generamos un sentimiento de hartazgo y de hastío que hace que la gente, incluso en muchas ocasiones, reivindique cosas que están judicialmente fuera de lo asumible en un Estado de Derecho. Entonces, lo que queremos es darle la vuelta un poco. ¿Vale? Esto es una cita que he metido aquí, de Pfeiffer. Hay bastante literatura científica que demuestra precisamente esto, que hablar de corrupción genera siempre una respuesta negativa y que hay un efecto priming. ¿Qué significa? Que independientemente de que el tipo de comunicación sea positivo o negativo, el impacto siempre es negativo. Da igual que hablemos de noticias positivas sobre la corrupción no tiene noticias positivas. Siempre es malo. Todos a la cárcel, hay que acabar con todos ellos, que devuelvan lo robado y que se vayan y cosas peores. Entonces, nosotros lo que estamos planteando para superar este problema de lo que se ha llamado la fatiga de la corrupción es fomentar lo contrario. Desplazar el marco hacia la idea de integridad. Y hablar siempre de integridad. Reconocer organismos públicos que actúan con integridad. Acompañar a que esos organismos desarrollen sus propias medidas preventivas, generen sus propios marcos autorregulatorios, guiados y acompañados por nosotros, que a su vez vamos a estar guiados y acompañados por asesores con los que ya venimos trabajando. Tenemos ya un panel de expertos que está casi en las 25 personas que colabora habitualmente con la oficina. Son expertos reputados, hay catedráticos, hay magistrados, Emilio también, forma parte de nuestro panel de expertos.
Entonces, lo que nosotros queremos es que esas agencias desarrollen per se sus propios marcos autorregulatorios y acompañarlos, siempre con la idea de que mejoren, de que hagan las cosas mejor, de que se superen y reconociendo también y premiando esas buenas prácticas. No queremos castigar, no queremos ir y decir, tienes que hacer esto y si no, te puedo sancionar. Sobre todo, no podemos sancionar. Entonces, es como el perro primero, el más tranquilito, enseñando los dientes, pero sabes que no te van a poder. Y por supuesto, la tercera pata del observatorio, que es la idea de difundir. De acuerdo con todos los principios de transparencia y de dato abierto, nosotros queremos que el reconocimiento se base en una cosa que consideramos que puede ser un factor que juega a nuestro favor, que es la reputación digital. Las organizaciones públicas no tienen a priori ningún beneficio inmediato en desarrollar sistemas de compliance. No es como las empresas privadas que pueden tener estos beneficios, yo no soy jurista, pero estos beneficios en el caso de algún fraude, ¿no? De alguna situación de malversación, ¿no? Si tiene desarrollado, efectivamente. Entonces, como no tienen esos beneficios inmediatos, lo que estamos proponiendo es generar un sistema que a través de la comunicación le otorgue reputación a aquellas entidades que están desarrollando esas buenas prácticas y de alguna manera provoque un pequeño efecto de contagio, bola de nieve entre todas y se vayan animando a colaborar con nosotros. En un principio, nosotros vamos a iniciar un piloto, o sea, el observatorio va a comenzar con un piloto de este proyecto de acreditaciones, que es el número 3, la tercera pata, digamos, del observatorio, que es el proyecto de organizaciones por la integridad pública, y queremos contar con 3 o 4 organismos, 3 o 4 organizaciones públicas para que, de la mano, les acompañemos en mejorar y desarrollar sus sistemas de compliance. Este proyecto, que con esto ya termino, que es el proyecto OIP, se basa, o nosotros lo hemos basado, como ya digo, transparencia, difusión y reputación digital, en básicamente 4 principios que no son 4 fases, son casi 4 actitudes, ¿no? Es como el espíritu, el puzzle que conforma el espíritu que queremos desarrollar trabajando juntos, que es conocer, autoevaluación, conocimiento acompañado por nosotros, elaboración de mapas de riesgos y, sobre todo, escucharles. Escuchar cuáles son los problemas que tienen esas organizaciones y cómo pueden mejorarlos. Diseñar, que es la fase que tienen que hacer ellos, no nosotros. Ellos diseñan un marco regulatorio, nosotros les ofrecemos estándares y criterios, pero lo tienen que hacer ellos, lo tienen que creer. Tercer elemento, mejorar. Tienen que dejarse aconsejar por nosotros, que como digo, a su vez que estamos aconsejados por gente que sabe mucho más y tienen que dejarse aconsejar para mejorar. Les vamos a pedir que mejoren y además que mantengan siempre esa actitud de mejoría. Y mantener, queremos que sean sistemas y medidas que perduren en el tiempo, no que sean simplemente algo pues, que sirva para una acreditación y un sello, un papel y lo guardamos en el cajón. Y por eso el proyecto, la metodología del proyecto va a incluir evaluaciones posteriores, porque lo que sí que vamos a pedir es que todas las medidas tengan indicadores de evaluación que nos permitan a la oficina seguir evaluando ese cumplimiento, el desarrollo y la mejora permanente de todas esas medidas. Así que, si conocéis alguna organización que quieran sumarse y que sea de Andalucía, pues estamos abiertos. Y nada, muchísimas gracias. Van a ser temas conectados y diferentes, quizás, y además creo que se tienen que ir, ¿no? Tú tienes que ir ya, pero Marta, si tú te quedas o te vas a dar, pues si tenéis alguna intervención sobre qué tiene que decir ahora. Yo, sí, una pregunta. Yo soy secretario municipal y, claro, la ley prevé que en caso de la ley de la oficina, en caso de una denuncia, pues se le pedirá al interventor. Ya sé por dónde va. Claro, pero yo soy secretario internacional. He estado con los interventores ahora de Málaga, de la provincia de Málaga. Sí. Sí. Vamos, yo soy no le he dejado hablar, pero que no le he dejado hablar porque el público no sabe. No, pero la cuestión es que, claro, en algunos supuestos el interventor, especialmente en materia económico-financiera, es lo más cambiante, sí. Nosotros mucho, el interventor no. Pues mire, de contexto, para ilustrar un poco a la audiencia, la Oficina Andaluza Antifraude ejerce labores de investigación y de inspección.
Nosotros solo ejercemos la potestad sancionadora en los casos de falta de colaboración con la institución. ¿De acuerdo? Entonces, la ley contempla que nosotros recibimos una denuncia, hacemos un mínimo juicio de verosimilitud, acusamos recibo, informamos al denunciante de que ha sido admitida o no su denuncia, etc. En el caso de las... y hacemos una investigación, teníamos un plazo más amplio que era de 9 meses, ahora con la ley básica que desplaza la normativa autonómica tenemos únicamente 6 meses. Bueno, nuestro resultado en estos casos es una resolución mal llamada administrativa en la ley, puesto que no es una resolución administrativa por su propio contenido, por su propia naturaleza. Podríamos hablar que es un informe recomendatorio de algo que se tiene que depurar en el seno de la propia organización denunciada. ¿Qué pasa? Que esto lo podemos hacer con todo, bueno, el ámbito de aplicación de la ley andaluza es enorme y por lo tanto de la oficina incluye todo el sector público andaluz, universidades públicas, empresas vinculadas jurídica o económicamente con alguna de las entidades públicas, etc. Es enorme. En el caso de las entidades locales no podemos investigar, únicamente decidir si archivamos o admitimos la denuncia y una vez que hacemos unas mínimas actuaciones previas, decirle a la entidad local, investigue usted. Creo que la razón de que el legislador lo haya contemplado así, creo, es, o por lo que he podido averiguar, informar y estudiar, es que en la concepción primigenia de la oficina o su naturaleza no era la de una institución adscrita al Parlamento, sino inserta en el Poder Ejecutivo, de tal manera que el principio de autonomía local frenaba que se pudiera entrar a investigar las entidades locales. Finalmente se cambia, se opta por otra naturaleza para esta oficina, pero la regulación se queda ahí como es una especie de disfunción. Las entidades locales, ¿de qué se quejan? Pues se quejan de que tienen ellos mismos que depurar en un ayuntamiento una cuestión de un fraude donde hay 4 o 5 funcionarios. Y evidentemente eso es inasumible. Nosotros estaríamos encantados de asumir esa función y de hecho solo espero coger un poquito de musculatura y a medio plazo poder asumir y proponer esta reforma legal que tiene todo el sentido de las oficinas. Es verdad que luego los interventores, porque la ley habla de que esta resolución exigiendo una investigación se dirige al órgano encargado del control interno de la gestión económico-financiero-presupuestaria, que son los interventores. Y ahí los interventores son los encargados de investigar cosas que no están estrictamente dentro de su ámbito natural de actuación, temas de personal, etc. Pues sí, es bastante complicado. ¿Qué le digo? Como que no estoy animando a que nos atribuyan a los secretarios esta parte, porque me lincharían a los compañeros. Sí, pero es así, es una cuestión pues son las disfunciones de esta cuestión, de esta materia tan, para mí, apasionante, pero que ha supuesto un cambio cultural en nuestro país. No es solo una innovación normativa, como fue la transparencia, como fue la protección de datos, como fue los riesgos laborales, como ha sido tantas cosas, ¿no? La igualdad de género. Son ideas, son conceptos que todavía nuestras administraciones tienen que ir encajando. Sobre todo en materia preventiva, porque en los ayuntamientos, los que los conocemos, sabemos que efectivamente para los órganos judiciales. Sí, nosotros, pues sobre todo, adelantamos en la protección, o sea, adelantamos. Es que estamos llamados a actuar en ese primer momento, en lo que se denomina la corrupción blanda. Para la otra corrupción ya hay otras instituciones y otras instancias. Ya está, yo creo que ya vamos a acabar. Ya, muchísimas gracias, Marta. Y Marilola, si quieres subir. Me voy a quedar, como ya ahora he venido por encima, me voy a quedar aquí para intentar controlar la aplicación. Vale. Voy, si se queda un minuto que pruebe si me va esto, y ya me quedo yo tranquila. Mientras voy diciendo a los que nos siguen. Yo creo que va a ir bien, pero... Mientras le voy diciendo a los que nos siguen a distancia y a los que estáis aquí. Que la siguiente ponencia la será la profesora Marilola Montero, ella es profesora de la Universidad de Córdoba y, como he dicho,
experta en gobierno abierto. La idea inicial de orden, por serle totalmente transparente, como yo creo que les he dicho, era que ella iniciara para darnos el contexto de lo que es el gobierno abierto. Por razones de que si no llegas a tu casa por la noche, hemos adelantado la primera. No obstante lo cual, tengan en cuenta que lo que hemos hablado, esto de esta lucha contra la corrupción y protección del denunciante, yo diría que en un concepto, esto ya es personal y puede que discrepe con los ponentes que me han precedido, yo diría que dentro del gobierno abierto, la parte importante es lo de protección del denunciante, cómo el ciudadano, sea trabajador de administración, sea ciudadano ajeno, sea contratista, cómo contribuye también a través de su labor, en este caso de denuncia, a una mejor administración y a depurar la corrupción, igual que ocurre con la información que contribuye a preventivamente y también a posteriori a destapar casos de corrupción. Es decir, que sobre la otra pata que no hemos hablado en esta ocasión, hubiera hablado el profesor Carrillo, estén atentos al próximo año, cuando en este mismo congreso nosotros vamos a organizar, por cierto, aprovecho también, mientras que están haciendo esto, una jornada en cada semestre de cada uno de los próximos 3 años, una sobre cada uno de los temas que le he ido diciendo. Precisamente la del primer semestre del próximo año, 2024, va a ser sobre protección del denunciante, lucha contra la corrupción. Informaremos a través de todos los medios que podamos, incluido una red que se ha creado de cátedras, proyectos, etcétera, de gobierno abierto, están todos invitados y ahí veremos esa faceta de cómo el ciudadano, porque esa es la idea de gobierno abierto, que no todo es desde dentro de la administración, sino que contribuye pidiendo información, contribuye denunciando, contribuye participando en las evaluaciones de políticas públicas, contribuye, en fin, a una palabra que a mí no me gusta, de la gobernanza, en fin, a un sistema que no es solo unilateral y en un sentido. Por cierto, me ha resultado curioso que el día contra la corrupción es el 9 de diciembre, que es el día que se aprobó el día de la ley de transparencia española, con lo cual pues será esa coincidencia. Y una cosa importante que quería decir, lo voy a decir en cada una de las ponencias que tenemos, es que, como les dije, en cada uno de los temas hay una o dos personas que desde la práctica contribuyen a ese feedback o a esa bidireccionalidad del conocimiento. Pues bien, en el caso del gobierno abierto, mi querida Pilar Zapatero, que la tienen aquí con la chaqueta azul, los que estáis presencialmente, no creo que se vea a la distancia, se verá de espalda, pues que siempre ha tenido una generosidad absoluta con la investigación universitaria, pues va a actuar también como ese puente, y ahora tiene un proyecto piloto muy interesante en el ayuntamiento que trabaja, en el ayuntamiento de Boadilla, y además es una, por así decirlo, experta documentalista, está al tanto de todo lo que se mueve en este mundo de gobierno abierto, y ella es, en este caso, la que va a contribuir desde fuera a sin más con París. Vale, pues buenas tardes, muchas gracias Emilio y bueno, gracias evidentemente a la organización, al director por dejarme aquí exponer un poco mis líneas principales de la investigación que llevo realizando desde mi etapa predoctoral hasta también la postdoctoral que actualmente me encuentro y por supuesto gracias también a Emilio por permitirme participar en ese proyecto de investigación. Y bueno, como adelantado, yo lo que voy a hacer es, desde mi perspectiva constitucionalista, que al final lo que soy, un poco hablaros del marco en el que realmente nos estamos moviendo prácticamente en todos los grupos de trabajo y en todas las ponencias que están teniendo lugar en estos 3 días en este congreso, porque hablamos de transparencia, hablamos de participación, hablamos ahora mismo de oficina antifraude, de integridad, rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Al final todo eso estaría en un contexto de lo que se ha venido llamando, desde el punto de vista constitucional o también, por qué no decirlo, politológico, del gobierno abierto. Bueno, ¿qué es eso del gobierno abierto? El gobierno abierto es un concepto que parece muy reciente, muy novedoso, pero que si lo estudiamos en profundidad no es tan novedoso. Este concepto ya existía en el siglo XX, lo único que pasa es que estaba muy vinculado en el ámbito anglosajón a lo que se conocía como las leyes de libertad de información, es decir, al contexto de derecho de la libertad de información, libertad de expresión, pero sobre todo de información, de lo que es información pública, algo que se sigue actualmente teniendo en consideración como concepto de gobierno abierto,
pero no ya solamente eso. El concepto que actualmente trabajamos de gobierno abierto, podíamos situarlo en el año primero de 2009, coincidiendo también, como no, en el ámbito anglosajón, con la llegada al poder del presidente estadounidense Barack Obama, en su primera elección como presidente de Estados Unidos, que puso muy de moda, al final fue un concepto, como pasa muchas veces, por desgracia, desde el punto de vista jurídico, que sea moda el hablar de regeneración democrática, no debería ser una moda, debería ser algo lógico y normal. Incluso la propia transparencia a veces parece que ya no está tan de moda, lo digo entre comillas, no debería ser así, pero a veces así, pues se puso muy en auge, empezaron a haber muchísimas investigaciones sobre gobierno abierto desde el famoso memorando en enero de 2009 del presidente Barack Obama, donde dejó entrever que iba a actuar conforme a unos principios básicos, el Open Government o gobierno abierto, y dejó claro cuáles van a ser los 3 pilares en los que se iba a sustentar esa nueva forma de hacer política para un poco diferenciarse de la administración anterior. Y esos 3 principios eran transparencia, participación y colaboración. Como digo, conceptos que a todos nos resultan familiares. Quizá el último, colaboración, parece que no ha tenido tanto éxito como los otros 2, pero también está ahí. Como digo, como constitucionalista que soy, evidentemente siempre que estudiamos el concepto de gobierno abierto, es lógico que lo relacionamos con el ámbito de la propia democracia y en concreto de la democracia representativa, como puede ser el caso de la nuestra, ¿no? De España. Al final, el gobierno abierto no deja de ser como un círculo donde hay una redistribución de lo que se conocerá como la soberanía, el poder que tenemos los ciudadanos en este caso, la soberanía popular. La ciudadanía, que somos todos y cada uno de nosotros, ejercemos nuestro derecho de participación política, que aparece regulado también en nuestro texto constitucional, el artículo 23, y cada 4 años los políticos se acuerdan muchísimo de nosotros y nos empiezan a pedir su voto, sale muchísimo más en la tele, los medios de comunicación, etc. A raíz de lo que digan, pues podemos votarles, no votarles, o directamente pues quedarnos en nuestra casa y elegimos a nuestros representantes. Esto no estoy descubriendo nada nuevo, cómo funciona un sistema representativo. ¿Qué ocurre? Aquí es donde empezaría ya a funcionar el concepto de gobierno abierto, que no nos podemos detener ahí. No pueden, en este caso, nuestros representantes pensar que obtienen nuestro voto y luego ya, hasta dentro de 4 años, si no se adelantan las elecciones, como suele pasar últimamente, ya no quieren saber nada nuestro. No. Tenemos que ser partícipes durante toda la legislatura, porque seguimos teniendo esa soberanía, siguen dependiendo de nosotros. Entonces, ahí es donde surgen los mecanismos de control, herramientas que también permitan esa participación ciudadana al margen de la propia de elecciones cada 4 años, etcétera, etcétera. Y rendir cuentas. ¿Y de qué forma rinden cuentas? Bueno, aquí en los diferentes grupos de trabajo ya hemos visto muchísimas formas que tienen nuestros representantes de rendir cuentas ante la ciudadanía, que en un primer momento pues lo eligió. Pero, por supuesto, la más famosa es que si consideran que no han hecho bien su trabajo, no vuelven a votar, pero esa se debe ser una más de muchas medidas. Como digo, el concepto de gobierno abierto actual, podemos vincularlo a esa famosa declaración de Barack Obama en enero de 2009, y yo siempre me gusta hacer como una especie de evolución, porque la verdad que de 2009 hasta ahora ha pasado poco tiempo, pero ya es suficiente como para ver una pequeña evolución en cuanto al concepto de gobierno abierto. De hecho, podríamos decir que la segunda mitad del siglo XXI, primero de 2010, 2011, 2013, por ejemplo, en nuestro caso a finales, es cuando empiezan a surgir una serie de normas en todos los países, no solamente en España, vinculados con estos principios de gobierno abierto, participación, transparencia y así, por ejemplo, lo vemos en nuestro país. Podemos decir que sería esta etapa como de consolidación del gobierno abierto. Y ahora, que aquí en este congreso ya hemos visto diferentes también ponencias que hablan de la reforma de la ley de transparencia, que haya leyes nuevas que regulen, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los grupos de interés, que es una forma también de control de la actividad de nuestros representantes. No deja de ser como una segunda etapa de ese concepto de gobierno abierto, donde vamos acercándonos a un concepto mucho más amplio de gobierno abierto, que yo considero que se debería hablar más que de gobierno abierto, de Estado abierto, porque claro, si yo digo gobierno abierto,
si somos muy meticulosos con el concepto, si yo digo gobierno, parece que estoy pensando exclusivamente en el poder ejecutivo, ¿vale? Presidente, ministro, vicepresidente en su caso, etc. Pues no, tenemos que pensar que el gobierno abierto también involucra ese control con respecto, por supuesto, al poder legislativo y también el poder judicial. Ayer también tuvimos una sesión plenaria donde nos hablaron de eso. Y hay varias corrientes doctrinales que abogan por quizás ir hacia un concepto más de Estado abierto, porque por lo menos nuestro sistema parece que sí que engloba ya a los tres poderes. Como digo, estos eran los tres principales pilares cuando surgió esta idea, y como va evolucionando, el concepto que va evolucionando, cada vez surgen más pilares, por supuesto, todos relacionados entre sí. Antes lo han dicho los compañeros de la Oficina Andaluza Antifraude. Integridad, se habla de integridad como una forma también de código de conducta, rendición de cuentas, colaboración, pero ya, como veis, vinculado, que se vea expresamente que se vincula a los tres poderes y no solamente al Ejecutivo, y en todos los niveles territoriales. En el caso de España, pues, estaríamos hablando tanto del ámbito estatal, como autonómico, como el local. Esto es lo que acabo de decir. También en esa primera etapa que se empieza a consolidar el concepto de gobierno abierto y empiezan a surgir las primeras normas sobre este tema, surge una alianza a nivel internacional, que es la Alianza para el Gobierno Abierto, surge en 2011, precisamente para aglutinar a diferentes países comprometidos en seguir esta forma nueva de hacer política, más cercana a la ciudadanía, que al final para los que se supone que trabajan. En esta alianza, aparte de muchos objetivos que tiene, el principal es que cualquier país que se integre en esta alianza para el gobierno abierto está comprometido, y valga la redundancia, a hacer un plan de acción, generalmente 2-3 años, donde aparezcan unos compromisos relacionados con esos pilares que, como digo, cada vez van siendo más pilares: transparencia, participación, colaboración, integridad. ¿España pertenece a esta alianza? Sí, desde 2011, si no recuerdo mal. En concreto, no sé que se haya modificado en la última semana, que es desde cuando actualicé esta diapositiva, hay 76 países nacionales que pertenecen a la alianza. Aquí no penséis, que suele pasar mucho, que suelen ser países de democracia consolidada, ¿sabes? No. De hecho, incluso es bastante interesante pequeños países que a lo mejor no son países de desarrollo, países bastante más pobres, donde precisamente gracias a estar en esta alianza se le ayuda mucho a elaborar esos compromisos en los planes de acción de gobierno abierto. Lo único que evidentemente sus iniciativas no van a ser las mismas que las que podríamos tener otros países, ¿vale? Y ahora lo que se está derivando mucho de esta alianza internacional es que, más que países, se está intentando animar a las entidades locales. Se ve que pone entidades locales si os metéis en la página oficial de Open Government Partnership, pero realmente se está refiriendo a territorios infraestatales, ya sea un ayuntamiento o ya sea, por ejemplo, en nuestro caso, una comunidad autónoma, que aparte del país, si pertenece a la alianza o no, ellos, como gobierno independiente, también pueden incorporarse a la alianza y, por lo tanto, elaborar una planes de acción de gobierno abierto con sus respectivos compromisos. Y claro, 104, aquí no tengo ahora mismo el balance de cómo ha ido evolucionando, pero eran muy poquitos los territorios locales y ahora incluso superan a los nacionales. Caso de España, el Estado. Hemos elaborado 4 planes de acción de gobierno abierto. Ahora mismo nos encontramos en el 4º plan de gobierno abierto, 2020-2024. Entendemos que el año que viene ya se tendría que estar elaborando el 5º plan, y no me voy a detener mucho en esto, pero bueno, para que lo veáis a grandes rasgos, estos serían como los 5 grandes bloques que incorpora el 4º plan actualmente vigente en España. Y entre los temas que trata están compromisos relacionados con la transparencia y rendición de cuentas. Por supuesto, aquí está todo el tema de reforma de la ley de transparencia. Participación, integridad, sensibilidad y formación, que esto mismo puede ser un foro específico en el que se integre las mejoras en lo que tiene que ver con sensibilización y formación en materia de gobierno abierto, y luego algunos temas de ámbito ya local y autonómico. Y España tiene además territorios, como digo, infraestatales,
que se considera que pertenecen a esa parte de la Alianza para el Gobierno Abierto local. Pero ya digo, no confundamos local con el local nuestro, que puede ser tanto local nuestro como autonómico. En concreto, Madrid, Ciudad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, no la comunidad autónoma, fue uno de los 15 territorios pilotos, forma parte de la Open Government Partnership de carácter local. En 2016 tiene 3 planes de acción, el vigente 2022-23, no sé si ya se ha elaborado el siguiente. Tiene, de hecho, bastantes iniciativas, además que fueron muy populares y copiadas, como no, como Decide Madrid. Luego, el País Vasco, aquí sí, como la de una comunidad autónoma, se incorporó en 2018, también tiene un plan vigente. Luego, ya van por remesa, en 2020 se incorporaron a la misma vez otros 2 gobiernos autonómicos, Cataluña y Aragón. Yo animo a que consultéis la página web para que veáis los compromisos de cada gobierno, en este caso autonómico, en materia de gobierno abierto. Y los últimos territorios en España que se han incorporado a la Alianza para Gobierno Abierto fueron en la remesa del año pasado, Asturias y la Comunidad Valenciana. Bueno, aquí ya por ir acabando y dejar ceder parte del tiempo a los compañeros, también ahora, pero sobre todo en los últimos planes de acción de gobierno abierto, se está integrando, y en concreto España, la seguridad y México también, me consta que lo hace muy bien, los planes de acción, todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, que seguramente habéis escuchado, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, porque está muy vinculado esa consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que aprobó Naciones Unidas en 2015, si no recuerdo mal, porque en concreto hay uno que es transversal a todos los planes de acción de gobierno abierto, en sí, al propio concepto de gobierno abierto, que es fomentar esa mejora democrática, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que lo que busca es paz, justicia e instituciones sólidas. Evidentemente, todo lo que se haga de normativa o de sensibilización relacionado con el gobierno abierto está claro que contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. Y bueno, por hacer un tipo de reflexión final, evidentemente podría hablar muchísimo más, sobre todo seguramente cuando está exponiendo el tema o ha llamado la atención, no lo he dicho, pero podría haber puesto algún ejemplo, como lo de Decide Madrid, etcétera, que a día de hoy, en 2023, ya casi terminando, es prácticamente imposible entender cualquier herramienta, cualquier medida que salga en materia de gobierno abierto sin vincularlo a la digital, al internet, ya no vamos a llamarles nuevas tecnologías de información porque ya no son tan nuevas, pero sí precisamente beneficiarnos de las facilidades que nos brinda pues, el tema de que tengamos prácticamente todo el mundo a nuestra disposición un móvil con acceso a internet. Pues hay que aprovecharlo. La presencia en redes sociales de los cargos públicos también es bueno, siempre y cuando haya un código de conducta, no haya ruido y sea una participación pues, de calidad. Y bueno, yo como adelantado sigo apostando más por el concepto de Estado abierto, creo que es mucho más integrado y se entiende, por lo menos en nuestro ámbito español se entiende mucho mejor. Yo hay un concepto aquí que me gusta por el juego de palabras. Siempre digo que considero que estamos en una transparencia translúcida, es decir, no es transparente del todo, cuando no estudiamos dejar pasar la luz, el opaco, el transparente y el translúcido que era ahí entre medias. Pues yo creo que estamos intentando ser siempre muy transparentes, pero no lo conseguimos del todo. Entonces sí, es verdad que hay más transparencia que antes, pero no llega a ser la deseada. Lo que he dicho, no se entiende el gobierno abierto descartar a lo digital. Considero que estamos en una época muy buena para fomentar que haya más territorios en nuestro país que se integren en esta alianza para el gobierno abierto, incluido Andalucía. Y bueno, lo del SOS 2 como fuente del derecho es un poco más jurídico, es que ahora está como muy de moda hablar de planes, programas, agendas, que al final está muy bien porque es una declaración de intenciones de los gobiernos, pero al final no tiene una fuerza vinculante como si fuera tener una norma, entonces eso también hay que tenerlo en consideración. Y yo creo que con esto terminamos. Muchísimas gracias. ¿Se pueden plantear sobre los objetivos del quinto plan de gobierno?
Yo creo que eso lo puede responder Emilio Marco, que está... Yo no soy... No, Porque la verdad es que hasta 2024, final de 2024, no estoy dentro de mis compañeros de la República y no sé para el 25, 25 de conozco. Yo no lo sé tampoco porque no estoy trabajando no pertenezco al grupo de trabajo que elabora el quinto plan, pero por desgracia me temo que la ley de transparencia nuevamente va a estar como objetivo en el quinto plan, pero yo no sé cuántas veces aparece que se va a aprobar una ley, un reglamento que Sí, yo sí que estamos viendo ya algo en nuestro general, que a lo mejor no ha experimentado la transparencia. No sé cómo va, pero sí lo conozco. Yo también os animo a que consultéis el portal de transparencia, en este caso estatal, que aparece en todos los compromisos del plan vigente, que es el cuarto, y aparece el grado de cumplimiento. Porque muchas veces es lo que he dicho del soft law, que aparecen los planes, compromiso, vamos a una ley de transparencia, vamos a la huella digital, la huella normativa, perdón, etcétera, etcétera. Sí, pero eso se está cumpliendo y aparece incluso, creo, como una especie de semáforo, si al final no se va a hacer, si ya se ha hecho, si está en trámite. Es también una forma un poco de nosotros de esa rendición de cuentas, no solamente hacer un plan con compromisos, sino ver si esos compromisos es papel mojado o no. Bueno, pues pasamos a la... Vale. Bueno, tengo que decirles también como pequeños que dentro de el proyecto de investigación en el que estamos integrados se hace a través de la Universidad de Sevilla, pero en concreto de un instituto llamado Instituto Clavero Arévalo, que algunos de ustedes lo conocerán, cuyo logo es este, un instituto que en realidad tiene pues, una gran... ¿Cuántos años tiene? ¿70? Algo así. Desde el 56, pues calculen. Pero que desde hace poco tiempo cambió su nombre a su fundador, el profesor Clavero Arévalo, que lo conocerán muchos porque no fue solo profesor catedrático de Derecho Administrativo, también fue ministro, también fue rector, en fin, muchas cosas. No obstante, el nombre se lo pusimos como profesor. Y en el instituto llevamos haciendo desde antes de la ley de transparencia, pues una de las líneas de investigación, porque no se dedica solo a estas materias, sino a derecho administrativo en general, y a derecho público, todavía más en general, pues está haciendo esta, ha sido hasta ahora más la transparencia. Pues bien, si todo sale bien, porque ya está el proyecto en marcha, estamos elaborando un convenio que tenemos con la Oficina de Antifraude, por ejemplo, en Andalucía, con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que tiene una sede en Sevilla para cursos de otoño y de primavera, y vamos a firmar un convenio por 4 años, y ellos han insistido en que este sea un convenio que tiene que tener una temática, y ellos nos han sugerido que le llaman escuela, y también escuela de flamenco, y en este caso, de estudios del flamenco, claro, no es que den clases de flamenco allí en la UIM, y en este caso ellos mismos han sugerido, a la vista de lo que les contamos, que hagamos una escuela de gobierno abierto, con lo cual cada año habrá una jornada entre el Instituto y la UIM de gobierno abierto, en la cual también están invitados y se abordarán estos temas y que trabajará, yo creo, espero, teniendo en cuenta que yo soy el director del Instituto Clavero actualmente, y por los próximos 6 años pues trabajará codo con el proyecto y será una sinergia, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen, hablando de qué es el gobierno abierto, pues ahí le daremos cauce también a ese estudio de sus diferentes facetas. Bueno, estoy hablando hasta el último momento, pero bueno, ya me voy a decantar porque hemos alterado el orden, iba a ir primero gobierno abierto, tal. Bueno, y yo que en este caso tengo, ya espero que no pase nunca más, pero tengo una doble intervención, una de las cuales voy a ser muy breve, para no cansarle. Una sobre transparencia con la profesora Barrero y otra sobre evaluación de políticas públicas como otra de las patas de gobierno abierto, como nos he contado. En el caso de la evaluación de políticas públicas, nuestro contacto, por así decirlo, con la realidad, con la administración, es una persona que es líder no solo de Andalucía en este caso, sino a nivel nacional, es la directora del área de evaluación de políticas públicas del Instituto Andaluz de Administración Pública, que se llama Mar Herrera y que es un referente a nivel nacional. Y no ha podido estar aquí porque está un poco más lejos, en Uganda, de vacaciones en África, y entonces no tampoco iba a suspenderlas por venir aquí. Pero, en fin, lo sigue con pasión el proyecto y
y como les digo, yo mismo he estado colaborando con ella en este mes codo con codo para hacer la Ley de Evaluación de Políticas Públicas de Andalucía. Entonces, bueno, vamos a empezar por este tema, alteramos del todo el orden y terminaremos por las ponencias que hay sobre transparencia y acceso. Y yo creo que vamos bien de tiempo, pero en este tema no voy a consumir siquiera, espero, ni mucho menos los 20 minutos que teníamos por poner. Bueno, ¿qué es esto de la evaluación de políticas públicas? Lo primero que tengo que decirles es que es algo a lo que no estamos acostumbrados los juristas. No sé cuántos de ustedes serán juristas, pero estoy seguro que la mayoría, porque los conozco a más de la mitad de ustedes, bueno, a casi todos, y por tanto sé su formación. Así que lo primero que tenemos que hacer sobre evaluación de políticas públicas es aprender estos subconceptos y su propia noción, porque no se estudia en la carrera ni es algo que tengamos interiorizado, pienso. Es algo más de las ciencias políticas, o ha venido su ciencia, de las ciencias políticas y de la administración. Hablando llanamente, pues constituye una forma, el pensamiento que está detrás es, no basta con diseñar un plan, no entiendan como plan los planes a los que estamos acostumbrados los juristas, territoriales, de ordenación del territorio, de urbanismo, de medio ambiente, sino un plan como el diseño de una política a ejecutar a medio plazo, normalmente son a 4 años, se le llama de muchas formas diferentes, plan estratégico, plan, estrategia y otros diversos. Por ejemplo, pues el plan para la erradicación del chabolismo en Aragón, 2024-2028. El plan de combate contra el abandono escolar en España a la vista de los resultados por el Ministerio de Educación para 4 años. De estos planes estamos hablando, es decir, de la proyección de una política, no de forma, no son normas, por tanto, sino son planes de actuación del gobierno, liderados por el gobierno que sea y a través de su administración correspondiente. De esto se trata. ¿Y qué es lo que se pretende con las leyes de evaluación de políticas públicas? Pues yo diría que se pretende, la idea es que tú no puedes lanzar un plan, gastar dinero y desentenderte de cuáles sean sus resultados, sino que hay que hacer un seguimiento permanente, tal y como lo dispone el plan, normalmente es un seguimiento anual y hay que hacer una evaluación de los resultados, no solo de lo que se ha hecho, sino si lo que se ha hecho ha logrado los objetivos que se pretendían en el plan. Se lo explico desde un jurista, que no soy politólogo y no me dedico profesionalmente a la evaluación de políticas públicas. Por tanto, ahí está la idea de rendición de cuentas, en definitiva, porque además, una vez terminado el plan, hay evaluaciones intermedias, evaluaciones finales. Una vez acabados evaluados los planes, hay que realizar un informe y con posterioridad un plan de mejora, un informe de evaluación, depende de la terminología, de la respectiva ley. Y en todo ese proceso, una clave que ya está prevista en las leyes de participación autonómica es la participación de los ciudadanos, especialmente de los colectivos afectados, pues si es en la educación, si es en la sanidad, y también la participación de los expertos. Digamos que estas leyes de evaluación de políticas públicas, al menos esto es lo que yo vengo destilando de mi acercamiento más o menos reciente, de los últimos 2 años a esta realidad, es, en cierto modo, poner restricciones a las políticas ejecutadas por políticos no profesionales que se desentiendan de los resultados, sino que quieran la imagen inicial que da la aprobación. Un poco que tiene algo de pugna entre los técnicos y los políticos, siendo los técnicos muy favorables a las leyes de evaluación de políticas públicas. Es la integración, por tanto, del saber expertos para la rendición de cuentas. Bueno, eso es, por así decirlo, su teoría. En España tenemos una débil cultura evaluadora. En la Unión Europea, sin embargo, hay un impulso altísimo, como ahora más les diré algo de eso, a la evaluación. Hay un documento, unas recomendaciones que se llaman Better Regulation, que son como la bandera de la Unión Europea en la materia y lo que pretenden que sigan los estados. Hay estados que han desarrollado esto ya bien, con normas que lo regulan desde hace tiempo y que están en la vanguardia. ¿Sí? Canadá, Estados Unidos, Suecia, México, a nivel no solo federal, sino estatal, pues son algunos de los referentes. En España no había normativa estatal, eso no significa que no hubiera evaluación. Ha habido evaluación desde hace décadas,
Existía AEVAL, a muchos de ustedes les sonará, la agencia de evaluación, y hay agencias autonómicas. Existía evaluación sin existir normativa sobre la evaluación. En lo que estamos es en el momento fundacional de su regulación a través de leyes. Ya las hay autonómicas, no es fundacional del todo. Pero un hito sin duda ha sido la aprobación el 20 de diciembre del año pasado de la Ley 27/2022 de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado. Hay una obligación de evaluar las políticas para todas las administraciones, una obligación que es para todas las administraciones porque está en la Ley 40/2015 del sector público, en el artículo 3.1g. Hay la obligación también que deriva de la propia Ley de Transparencia. Si se acuerdan, en su artículo 6, una de las cosas que hay que obliga a poner los portales de transparencia son los planes y su seguimiento. Así que, claro que se parte de una realidad que ya existía. Lo que se pretende ahora es una regulación. Lo que se ha hecho es una regulación legal. ¿Y de dónde ha venido la iniciativa? Pues la iniciativa ha venido, como casi siempre, pues no de las autoridades nacionales, o bueno, como muchas veces, sino básicamente de la Unión Europea, que no solo puso ese modelo de la Better Regulation, sino que en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, uno de sus componentes, el de modernización de la administración, pues habla específicamente de la necesidad del refuerzo de la evaluación de políticas públicas y la consolidación de una metodología común. Eso es lo que ha llevado, diría yo, a ponerse las pilas a nivel estatal y a aprobar esta ley de finales del año pasado. Como resumen, ¿qué es lo que se regula? Un resumen muy resumido, si me perdonan, para que haya tiempo para las ponencias que vienen a continuación. Pues lo primero que se regula es el marco conceptual, al que los juristas yo diría que no estamos acostumbrados, al menos hablo por mí mismo, ya ahora empiezo a estar. Pues el concepto de plan, que es diferente al que manejamos, el concepto de indicadores, son los referentes para poder evaluar, donde hay un codo con con el Instituto Nacional de Estadística, con los equivalentes autonómicos, el concepto de datos seguros y de datos de calidad, el concepto de tipos de evaluación, no solo se evalúan los resultados, se evalúan también los objetivos, se evalúan los procedimientos, se evalúa la propia participación en la elaboración de planes. Y los hitos, yo diría, del procedimiento, esto es una simplificación que, si está escuchando a alguien experto, le pido perdón desde aquí. Digamos que lo que impone la ley estatal para el Estado y van imponiendo las normativas autonómicas son básicamente que cada vez que se elabora un plan de este tipo, el plan contenga un análisis de evaluabilidad, es decir, que esté diseñado de tal forma que se sepa cómo se puede hacer el seguimiento y cómo se puede hacer la evaluación. Ahí, en ese análisis de evaluabilidad, intervienen las agencias de evaluación, ahora le haré alguna referencia, o sus equivalentes. Un segundo, diría yo, rasgo importante es la previsión de que todo plan tiene que ser como mínimo objeto de una evaluación final, con un informe final y con unas recomendaciones. Y un tercer escalón en el tiempo sería que esas recomendaciones, cuando se revise el plan o se haga un plan nuevo sobre la misma materia, han de o bien ser incorporadas o bien argumentarse porque no se incorporan. Ahí está, diría yo, ese es el punto crítico, el que yo he estado debatiendo con las personas de evaluación de políticas que eran muy favorables a que las recomendaciones eran obligatorias seguirlas. Yo discrepo, yo creo que hay un marco para la política y que además las recomendaciones tampoco son algo neutral, depende del objetivo que hayas fijado, de tu propio análisis. Bien, pero eso, digamos, es finalmente casi el leitmotiv de la evaluación. Evalúo para aprender y lo que haya aprendido tengo que incorporarlo en el futuro. Bueno, yo creo que el tengo, finalmente en las leyes no figura el tengo, lo que figura es tengo que tenerlo en cuenta y tengo que argumentar el por qué no, que ya me parece mucho. ¿Quiénes hacen esas evaluaciones? Pues es un universo heterogéneo. Los equipos de evaluación pueden ser internos dentro de los propios ministerios que promueven un plan, pueden ser externos y ahí hay un trabajo, hay un nicho de trabajo para politólogos, para economistas, para estadísticos, para informáticos incluso. Yo diría que menos para juristas, y pueden ser las agencias que se creen de evaluación como órganos. Administración independiente, ya tenemos otra administración independiente, esas que hay que encajar en todo este mundo del gobierno abierto. La ley estatal opta, y en eso es
no sé si llamarla avanzada o por lo menos exigente, porque los equipos evaluadores con carácter general sean externos al órgano que aprobó el plan. Voy a ser evaluado por alguien independiente y externo. Aunque se admiten también los equipos mixtos. En el caso de Andalucía, por ejemplo, que hemos estudiado, lo que nos trasladan los expertos de evaluación, directoras del área de evaluación, es que para que de verdad se tengan en cuenta los resultados, el seguimiento sea factible, lo mejor son los equipos mixtos, es decir, que el órgano responsable de la política esté integrado, observe y opine en la evaluación, no para quitarle independencia, sino para que asuma la veracidad de esa evaluación y el compromiso de llevarla a cabo. No mucho más les voy a decir, pero 2 notas más, ya veremos más, no me voy a estrangular. Hay un diseño que le llama marco institucional, la ley estatal, de cómo se elaboran estos planes. Y este diseño consiste en un instrumento a medio plazo, a 4 años, en que cada gobierno, autonómico, estatal o el ayuntamiento que se atreva a hacer uno de estos planes, elabora su marco estratégico. Es decir, qué tipo de evaluaciones va a primar, de qué tipo y sobre qué sectores, para 4 años. Y después cada ministerio o consejería, por las leyes autonómicas van a reproducir este modelo, diría yo, hace un plan bianual en que concreta esa decisión del gobierno. En todo ello influye para la determinación de esos planes, las propuestas vienen de las agencias de evaluación, agencias independientes de evaluación, aunque el gobierno tiene la última palabra en su plan, porque si no estaríamos fuera del marco democrático y constitucional, es lo que yo intento trasladarle también a los técnicos, ¿no? Que si no, pues que desaparezcan las elecciones. Y junto a ese marco de planes hay un marco también institucional. ¿Quién tiene el protagonismo? ¿Quién actúa? Pues bueno, lo que en el Estado se ha creado, en cada ministerio, la figura de las unidades de coordinación de evaluación de políticas públicas y un órgano colegiado en que están integrados todas las unidades para la coordinación, liderado por los responsables de función pública. Pero también se ha creado una agencia independiente que es la Agencia Estatal de Evaluación Pública. A nosotros esto no nos suena raro, sino nos suena al modelo de la transparencia. Se han creado unidades de transparencia en las consejerías y en los ministerios. Hay una coordinación de las unidades de transparencia y hay además consejos de transparencia. Por eso creo que ahora hay que analizar qué se está creando, qué red de gobierno abierto estamos creando. Hay también un Consejo General de Evaluación donde están integrados representantes de la sociedad civil y expertos. Bien, por último, de verdad decirles, en diciembre se aprobó la ley estatal. Poca gente lo conoce, no se ha creado efectivamente, creo, la agencia y por ahora sus funciones la está haciendo la institución que sustituyó a EVAL. Pero ¿qué va a pasar a nivel autonómico? Pues yo creo que vamos a ir a ver cómo ha pasado con transparencia. Es que es muy interesante ver el modelo de estos modelos y compararlos. Yo creo que vamos a ir camino de 17 leyes de Vicente. Entre otras cosas porque, a diferencia de transparencia, sin embargo, la ley estatal de evaluación de políticas públicas no es de aplicación en absoluto a las comunidades autónomas ni a las entidades locales. Es para la AFE. Así que, si no hay regulación de la evaluación. No pasaba lo mismo en transparencia. Podría tener una regulación bastante completita ya con la ley estatal. ¿Cuáles son las 2 decisiones, por simplificar, que tiene que tomar una ley autonómica? Pues, básicas. Pues yo diría que 2. Lo demás le viene un poco de la ciencia de la evaluación de políticas públicas. Una, ¿se va a aplicar solo a la administración autonómica, como ha hecho el Estado para él, o se va a aplicar también a las entidades locales y universidades públicas? Pues cada una hará lo que quiera. Las que hay hasta ahora mayoritariamente se aplican también a entidades locales y universidades públicas. ¿Cuál es mi posición? Mi posición es esta. Entre otras cosas porque también la ley de transparencia se aplica a todas ellas y las leyes de participación autonómica también se aplican por lo general a todas ellas, con lo cual, si no creamos además un vacío incluso de regulación, porque en transparencia y participación ya hay llamadas a la evaluación. A la ley de evaluación regulará la participación concreta de los ciudadanos, en la ley de participación, por ejemplo, de Andalucía, o en las leyes de transparencia. Y eso sí, eso hay que combinarlo, y eso ha sido algo muy interesante en el proceso de elaboración de la ley, con el respeto a la autonomía local y el respeto también a tener en cuenta la capacidad que puedan tener las entidades locales, como lo mismo que se discute en transparencia y hemos discutido esta mañana. Así que en materia local lo que hay que establecer es unas obligaciones mínimas básicas, que son básicamente, yo diría, y perdonen por la repetición, que todo plan que se elabore tiene que tener elementos que permitan su evaluación y que todo plan que se ejecute ha de ser evaluado. Y prácticamente eso van a ser las obligaciones, si sale el borrador adelante, que se impongan a las entidades locales y a las universidades públicas.
No se va a meter en la organización, quién evalúa, cómo evalúa, con qué criterios, nada de eso, sino establecer el marco conceptual y esas obligaciones que dan sentido, si no, no hay una ley de evaluación pública. Si no tienes que poner los medios para que se pueda evaluar y obligar a que haya una evaluación, pues entonces no tienes una normativa sobre evaluación de política. Bueno, eso es lo que quería contarles. Perdonen por verme tanto tiempo aquí delante, después de esta mañana. Y con eso hemos terminado lo que quería contarles de evaluación. Sí, bueno, ¿hay alguna intervención? Pues si no la hay, damos paso a la penúltima ponencia, que es sobre transparencia y acceso a la información, terreno más firme y más conocido por todos, que la vamos a hacer básicamente la profesora Concepción Barrero y yo mismo. Mientras que toma asiento, tengo que decirle, ¿por qué aparezco yo? Bueno, no por un afán de protagonismo, vamos, a lo mejor sí, pero yo no lo confesaría, sino por un afán de rigor con lo que hemos hecho y con lo que haremos. En el proyecto de los 4 años anteriores del que este trae causa, llamado el Observatorio de Transparencia, la profesora Barrero y yo nos dejamos las pestañas, el cerebro y los días y los meses analizando toda la doctrina y todas las resoluciones del Consejo de Transparencia y todo lo que ha sido realmente agotador. De eso han salido varios estudios, pero el más importante, el más extenso, al menos, es un tratado de derecho de acceso, que ahora va a salir, como les he contado, la segunda edición. Ahora este mismo proyecto nos hemos repartido en materia de transparencia las mismas materias que cada uno dentro de ellas llevamos, y por tanto queremos, para exponerle la síntesis de lo que hay hasta ahora y de dónde podría ir, pues creíamos que lo coherente es que fuera así. No quiero dejar de nombrar que, asociado a este tema de la transparencia y también en el caso de los lobbies a la participación, pero quería decir sus nombres porque en algún caso no lo he dicho, pues asociado a estos temas está la regulación de los lobbies, asociado tanto a la participación, si lo entendemos como una forma de participación, como a la transparencia de su actuación. Gracias al doctor Enrique Díaz. Está también el tema de los secretos oficiales, que sabéis que hubo un proyecto de ley con el juicio absolutamente regresivo en la anterior legislatura, que afortunadamente no salió, tuvo un dictamen demoledor del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, no se merecía menos, y que lo va a trabajar el profesor Pedro Barea, que es un joven doctor, discípulo de la profesora Concha Barrero, y el tema de la desinformación lo va a tratar, nos acompaña aquí Beatriz Martínez Isidoro, y ya le escucharemos, bueno, lo hemos escuchado en el grupo de trabajo, yo no he podido escucharlo, pero ha intervenido sobre ello en el grupo de trabajo ayer, y lo hará en este proyecto y en las cosas por quería nombrarle porque lo suyo. Así que, sin más, ¿cómo lo distribuimos en la tarea para que sea más transparente aún? Bueno, pues cada vez que hemos estudiado, lo que hemos distribuido de la siguiente forma. Yo he analizado el contexto de la ley de transparencia y la perspectiva constitucional de su naturaleza y el reparto de competencias. Ella ha analizado cuáles son los sujetos obligados por la normativa de transparencia y el objeto de la ley, es decir, el concepto de información y cómo se está interpretando. Yo he analizado los límites al acceso a la información y ella ha analizado todo el procedimiento. En artículos, pues ya he examinado los artículos 2, 3 y 4 de la ley. La publicidad activa la hemos dejado al margen porque hemos estudiado el derecho de acceso, lo que se refiere a publicaciones, pero ella nos va a hablar también un poco de ese tema porque lo ha estudiado y para que no quede viudo. Y así, digamos que siguiendo el esquema de la ley, pues ella estudia el artículo 12 y 13, yo el 14 y el 15, y ella todo lo que viene a continuación de procedimiento. Y yo he estudiado, por así decirlo, el tema de sanciones, dado que solo hay 2 apartados de 2 artículos, y del órgano de control. En esa misma medida vamos repartiendo los temas dentro de que, como ya me han escuchado esta mañana, incluso en una intervención ayer, pues le vamos a dejar más tiempo a su parte, si les parece. ¿Y ahora mira, lo hacemos así? Lo hacemos así, pero me gustaría que te movieras un poco porque... ¿Que no salgo? No, que no salgo, ¿no? Que no veo a la mitad de las personas. Entonces, bueno, no digo que tenga mucho interés tal, pero me parece un poco... Bueno, pues... Tenía aquí un PowerPoint solo con el texto de la ley, pero ya no... Bueno, quizás no me deja. El PowerPoint tiene el problema de que o lo incorporas o no lo ven los que están en... Bueno, pues encendiremos. Bueno, pues entonces vamos a seguir ese esquema, pues es muy ordenado.
Solo que yo voy a acotar lo mío. Lo primero, ¿cuál es cómo se enmarcó la ley? Bueno, la ley se aprobó porque tras 35 años sin aprobarse desde el 78, en que la Constitución decía que una ley regularía el acceso a archivos y registros administrativos, hubo un momento de explosión, se juntó la crisis económica con la política, con casos de corrupción que afectaban a todas las instituciones y ya fue difícil escurrir el bulto. No por casualidad, fue en 2011 y tras el estallido de 15 ley. Pero no solo eso, sino que en esa década ya las asociaciones de periodistas, la coalición pro acceso, académicos, ya había un caldo de cultivo, yo creo que ya que lo reclamamos, éramos el único país, quitando Liechtenstein y Luxemburgo, de más de 300.000 habitantes, como se decía entonces, en Europa no tenía una ley de transparencia. Ese fue el contexto. ¿Y cuál ha sido el balance? El balance, yo creo, igual que se veía esta mañana, hombre, el balance en general ha sido muy positivo. Muy positivo por tener ley, pero porque esa ley ha impulsado a una estructuración dentro de la administración de la unidad de transparencia. A saber que te pueden pedir cualquier cosa, que lo tienes que mandar al portal de transparencia, que hay un plazo para responder. Es decir, yo creo que sí ha generado en pocos años una cultura administrativa de la transparencia. Y que si leen los periódicos, ven que hay muchos artículos que están hechos o que se titulan transparencia con mayúsculas para evitar más carteles. Obliga a dar información sobre los viajes a Nueva York o lo que sea. Entonces yo creo que también ha llegado al ciudadano a través, y en esto yo creo que la clave han sido los medios de comunicación. Y de hecho los periodistas, si no me equivoco, se lo escuché al presidente del Consejo de Transparencia y el Gobierno, a nivel estatal son los máximos demandantes de información. No en todos los países es así. Yo creo que, dado que tienen la responsabilidad fundamental en la comunicación de la información, eso es positivo porque hace que llegue esa información a los ciudadanos. Así que en ese sentido, la verdad es que mi evaluación, claro que es muy positiva y ha demostrado que sí era importante tener una ley, que se diera a conocer, un órganos garantes, un procedimiento, no lo que había antes en un artículo de la ley de procedimiento. ¿Es conveniente ahora reformarla? Pues sobre eso hemos estado debatiendo esta mañana. Mi postura no es urgente, aunque sí puede ser conveniente, una reforma puntual de aquellos aspectos más débiles sobre los que vamos a hablar tanto José como yo en los respectivos apartados. Se hará, pero si ya no lo sé, porque entonces me dedicaría a echar lotería. No lo sé. Hombre, reformar una ley que además hizo un partido, bueno, si sale elegido Pedro Sánchez, reformar una ley que además hizo un partido que no es el tuyo y a la que además votaste que no es lo más sexy en política, no es lo que más puntos te da, resulta mucho más atractivo decir que he hecho una nueva ley superadora de todas las... Aunque ya hemos visto que en técnica normativa, no hemos visto, lo he expresado los exponentes de esta mañana, creemos que sería mejor dejar rodar una ley que lleva 10 años y donde hay jurisprudencia supremo de los apenas últimos 3 años, dejarla rodar la que se están sus conceptos acuñando y reformar lo que hemos hecho. Sobre si es un derecho fundamental o no, pues ya saben mi posición, es que sí, un contenido esencial de la libertad de información, por muchas razones, tanto del fondo, por su papel en la sociedad democrática, como si quieren de articulación jurídica, porque ya lo está reconociendo, al menos en determinadas condiciones, el Tribunal de Estrasburgo, en jurisprudencia sentada y de la gran sala reunida a esos efectos. Darle al menos, si no se reconoce, una vía más rápida judicial y que funcione de verdad como más rápido, me parece sencillo. Buenas tardes, un momento, ¿tampoco podemos abrir internet para abrir la ley? Internet, sí, claro. Es que me gustaría, a efecto de algún comentario, pues tener delante la literalidad de la ley, porque si no, no quedará quizás tan claro. Bueno, mientras Emilio intenta abrir... Ya está, pues voy... En sus casas, como aquí queda reducido, si lo están siguiendo y quieren, pues abran también la ley de transparencia en sus ordenadores. Bien, pues les decía que buenas tardes. Yo lamento mucho no haber podido estar esta mañana porque estaba en otro acto justo también en esta universidad. Entonces no he tenido oportunidad de oír pues qué es lo que han dicho los expertos sobre la reforma, a favor, en contra, en qué sentido, en qué punto. Con lo cual, pues va a tener la ventaja de que yo les voy a dar mi opinión, con lo que yo tengo estudiado del derecho de transparencia y con lo que yo he leído de los debates y las conclusiones que ha hecho el grupo de trabajo.
Yo no voy a entrar, como digo, en la discusión de si es necesaria o no una ley de transparencia. Yo personalmente creo que quizá sea más oportuna en el ámbito de la publicidad activa que en el del derecho de acceso a la información pública. Hay que darle una vuelta a las obligaciones de publicidad activa. El listado de la ley estatal ha quedado claramente obsoleto, basta compararlo con los listados de las leyes autonómicas, aunque también creo que, por decirlo de alguna forma, hay que ser prudente y hay que ir con cautela, en el sentido de que hay que valorar si esos nuevos contenidos que se integran como deberes de información de oficio por parte de la Administración Pública responden o no al propio sentido de la normativa de transparencia, el control de cómo se toman las decisiones públicas, cómo se ejecutan y cómo se dispone de los fondos públicos, porque en muchas leyes autonómicas se han colado algunos que realmente no tienen ningún sentido. Por ejemplo, en materia de contratación, es lógico que se informe sobre el objeto de los contratos que suscribe la Administración o sobre su precio, pero sobre el lugar de presentación de las ofertas o la fecha de su apertura, eso será una información muy importante para los licitadores, pero una obligación de transparencia de interés para la ciudadanía, pues creo que no tiene o solo muy indirectamente la presenta. También está claro pues que habría que ofrecer una mejor regulación no ya de qué se ofrece, sino de cómo se ofrece la administración pública, cómo tiene que hacerse la publicidad para que llegue a todos de manera clara, comprensible, en los tiempos adecuados. No obstante, en esta materia, el asunto que a mí me parece más interesante y que ha suscitado una gran discusión en el seno del grupo de trabajo, imagino que se hablaría esta mañana, es si se mantiene un modelo único, las mismas obligaciones de transparencia para todos los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley, o si, como esos sujetos son muchos y muy variados, las obligaciones deben de adaptarse a su diferente naturaleza. Se ha suscitado concretamente en relación con los municipios de la España vacía, la España vaciada, esos casi 7.000 municipios que tienen menos de 5.000 habitantes, y que dice un borrador de anteproyecto de ley sobre municipios de menor población o en riesgo de desaparición que están incapacitados para cumplir con los servicios básicos mínimos de la ley de régimen local. Pues si no pueden cumplir con los servicios mínimos de la ley de régimen local, está claro que no están en condiciones de cumplir con las obligaciones en materia de transparencia. Ahí la verdad es que dentro del grupo de trabajo pues se podría decir que ha habido, muy resumidamente, como dos grandes posiciones. Los que abogaban por romper ese modelo unitario, se tienen que limitar el número de obligaciones que se le impone, se tiene que dilatar en el tiempo algunas de las que se establezcan, de tal manera que se den plazo para su cumplimiento, se tienen que disminuir los tiempos en los que la información tiene que actualizarse. Se podría decir que en el otro bando pues han militado los que han considerado que las obligaciones tienen que ser las mismas, porque cualquier alteración en este sentido pues tendría que tener desde este punto de vista ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Al final, las conclusiones finales, la propuesta que se hace es que la ley de transparencia incorpore la asistencia de las diputaciones a los pequeños municipios en esta materia. Me parece perfecto, lo único que habría que decir es que la labor de asistencia y cooperación de las diputaciones con los municipios está establecida en nuestra legislación de régimen local desde hace mucho tiempo. Si hasta ahora no se ha utilizado o se ha utilizado poco, será otro problema. Me consta que en Andalucía pues se han hecho intentos, pero desde luego la solución de los municipios pequeños en esta materia no será desde luego que la ley de transparencia incorpore lo que ya está dicho en nuestro derecho desde hace bastante tiempo. Bien, pues dicho eso, yo me voy a centrar en el derecho de acceso a la información pública y lo voy a hacer muy telegráficamente. No obstante, el profesor Dicho, que ya ven que nos dirige perfectamente a todos, pues cuando quiera que me diga.
Voy a empezar, aunque me gustaría centrarme básicamente en los sujetos y en el objeto, voy a decir alguna cosa en lo que se refiere al procedimiento. Las cuestiones que me parecen más importantes. Una clave que saben que está planteada desde que se debatía la propia ley de transparencia. Si debería implantarse la posibilidad de solicitudes anónimas o se debe de mantener la exigencia de que el solicitante de información, como ahora está establecido, se identifique. Hay también dentro del grupo opiniones variadas. Se barajó una solución, podríamos decir, intermedia, que es la que finalmente figura en las conclusiones, inspirada en la Ordenanza de Transparencia de Madrid. Se pueden formular solicitudes sin identificación, imagino que ya se habrá dicho, sobre información que ya está publicada o sobre información en la que no concurre límite al derecho o causa de inadmisión, porque si se da alguna de esas circunstancias, el solicitante tiene que identificarse. ¿Qué problema? Pues le veo que a lo mejor el solicitante no sabe, y tiene por qué saber, si hay límite al derecho o, sobre todo, si hay una causa de inadmisión porque la información no está elaborada o porque se encuentra en curso de elaboración. Se ha discutido también, cómo no, sobre el sentido del silencio, que saben que es una polémica tradicional en esta materia. Y se ha considerado, pues, aunque hay muchos partidarios, como sabemos, del silencio positivo, pues que en la práctica no es viable y que ya pues, todos sabemos que en esta materia no puede haber sin un silencio negativo. También se barajó, pero se abandonó por considerarse poco realista, una reducción del plazo de resolución de las solicitudes de acceso, que sabemos que está en un mes, a 15 días. ¿Es bueno? ¿Es favorable para la transparencia? Pues sí, pero ¿es realista imponer a todas las administraciones públicas que resuelvan en 15 días? Probablemente no. Se iba a desestimar muchas solicitudes por silencio, se iban en su caso a impugnar, cuando a lo mejor realmente la administración es que no ha tenido tiempo. Y se ha discutido también mucho sobre un extremo verdaderamente crucial, como sabemos en este ámbito, que es el de las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información. Yo siempre he dicho que buena parte del alcance real del derecho de acceso a la información se ha estado jugando y se juega en cómo se interpreten las causas de inadmisión del artículo 18 de la ley. No puedo detenerme porque no tengo tiempo, pero ha habido opiniones para todos los gustos. La ponencia inicial proponía su supresión, en lo que se consideraba una propuesta muy innovadora, pero después se han barajado muchos argumentos, tanto a favor como en contra, y finalmente se ha optado por su mantenimiento con dos propuestas. El añadido de una nueva causa que creo que es razonable, porque de hecho ya se viene aplicando por las autoridades de control, solicitudes que versen sobre información inexistente o solicitudes que no encajen, después me referiré a ello, en el objeto del derecho de acceso. Y por otra parte se ha propuesto que la propia ley ofrezca una definición de cuándo hay información auxiliar, de elaboración de la información, cuando se está ante una solicitud abusiva o repetitiva. La verdad es que, existiendo sobre esta materia ya una doctrina tan depurada por parte de las autoridades de control, no sé hasta qué punto es razonable, conveniente llevar esas definiciones al texto de la ley, porque además las propias autoridades de control están evolucionando. En concreto, en la causa de reelaboración de la información, lo que decía el Consejo Estatal en sus primeras resoluciones es sustancialmente distinto, aunque afirme que sigue diciendo lo mismo de lo que dice en las últimas resoluciones. Pero no puedo detenerme en ello porque le quisiera decir algo de los sujetos. Los sujetos vinculados por la ley de transparencia en lo que hace al derecho de acceso a la información pública son los que se encuentran en ese precepto que hemos puesto ahí, en el artículo 2.1. Yo creo que necesita ser
reformado, precisa de retoque importante para corregir ciertos errores, suplir algunas lagunas y aclarar algunos extremos. Se lo voy a decir muy telegráficamente, si quieren, pues después podemos comentar alguna cosa más. En la letra B me parece que tienen que salir de ahí las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras con la seguridad social. No son administración pública, que es la naturaleza que tienen todos los sujetos que están en las letras A a D. Son un supuesto de colaboración de particulares en el ejercicio de funciones públicas. Entonces, o se les incluye en los supuestos excepcionales en que apliquen el derecho administrativo, es el mismo criterio que para las corporaciones de derecho público, o son uno de los sujetos del artículo 4, personas físicas o jurídicas que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas y que solo están obligados a suministrar la información que les requiera la administración pública, pero verdaderamente su presencia en esa letra B es absolutamente perturbadora. No me puedo entretener, pero ya en el trámite de consulta abierta al fallido reglamento de desarrollo de la ley intervino la patronal de mutuas que verdaderamente dijo cosas bastante curiosas que demostraban las dificultades que tenían para cumplir con un derecho de acceso que realmente ellas no estaban en condiciones. Es importante también que nos detengamos en las sociedades mercantiles. La ley somete, estamos en la letra G, a las sociedades mercantiles de capital público mayoritario. Yo creo que la norma aquí incurrió en un doble error que quizá necesita aclararse. Primero, que solo incorpora su ámbito de aplicación a las sociedades en las que el control de un ente público venga dado por el capital social, cuando ese control, como sabemos, puede derivar de otros criterios, de otros elementos, de que la administración tenga, por ejemplo, la mayoría de los votos en el consejo de administración de la empresa. De hecho, ya el criterio interpretativo del Consejo Estatal 3/2019 sobre publicidad activa, ámbito subjetivo, señaló en una interpretación que creo que se puede extender perfectamente al derecho de acceso a la información pública, que tras la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015 y la Ley de Contratos de 2017, esa letra G, que me quedan 3 minutos, imposible. Para acabar la sesión. Totalmente imposible, de verdad. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo ya o qué? Bueno, les decía que pues contaré lo que pueda bien, pero contar pocas cosas. Ese criterio interpretativo dice ya que tras las leyes del sector público y la ley de contratos, la letra G se tiene que entender como que no se refiere solo a las sociedades de capital público mayoritario, sino a cualquiera controlada por un ente público. No tengo tiempo ninguno para comentar las razones que llevan al Consejo Estatal a esa interpretación que personalmente creo que es muy forzada. Comparto con el criterio que la ley se tiene que extender a todas las sociedades controladas por cualquier elemento. Ahora, que eso se pueda leer así en la ley vigente, pues la verdad es que, sinceramente, con todo mi respeto al criterio interpretativo, pienso que no. Por eso está muy bien que el grupo proponga la reforma de la ley en esta materia. Si se fijan, la ley se refiere a las sociedades mercantiles sin alusión alguna a sus cometidos o a sujetos, lo que significa que se integran tanto las que prestan un servicio público, la típica sociedad de transporte municipal, como las sociedades que tienen un objetivo mercantil industrial, Paradores de España. Siempre me he planteado si esta segunda es lógico que estén integradas en el ámbito de aplicación de la ley, al igual que las primeras. Pero de esto no dice nada ese documento. En cuanto a las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones, el grupo propone que se definan cuáles son, porque ahora ciertamente se produce un resultado poco deseable, que es que como la legislación de fundaciones de cada comunidad autónoma
concreta las fundaciones del sector público de manera diferente, termina ocurriendo que una regla que es básica se aplica con alcance distinto en los distintos territorios. De todas maneras, no sé también si es oportuno que la ley de fundaciones, la ley de transparencia, se meta a definir una fundación pública, porque entonces a lo mejor puede crear alguna discrepancia entre lo que ella dice y dice la legislación propia. Bien, se propone que se incluyan, aparte de las corporaciones de derecho público, las federaciones deportivas, ahora están de moda, y le diría 2 palabras de la letra F, ese conjunto de instituciones sujetas al derecho administrativo en relación con las actividades sujetas al derecho administrativo. Varias ideas, de verdad, muy telegráficamente. Primero, ahí hay sujetos que faltan. Por ejemplo, el Ministerio... Bueno, si quieres lo dejo ya. No, sí, no te la estoy aquí para enseñártela. Bueno, que lo dejo cuando quieras, ¿eh? Bueno, decía... En la sesión, en el cuarto de hora está prevista la terminación. Ahora queda la ponencia de Noel y Bueno, la oye, pero terminación de la pero... No, que se explica. No, que les decía que hay sujetos que faltan, el Ministerio Fiscal, el Gobierno, me imagino que ya se habrá discutido de su posible inclusión, en qué términos, y hay 2 sujetos que siempre he pensado que claramente sobran, el Banco de España y el Consejo de Estado, porque su presencia en esa letra lo sujeta parcialmente a la ley cuando, en su condición de órgano de la estructura de la Administración General del Estado y entidad de derecho público, pues encajaría íntegramente de acuerdo con las letras A y B o C del artículo anterior. Y, por otra parte, pues también habría que ver si se podría precisar el criterio que determina ese sometimiento a la norma, actividades sujetas a derecho administrativo. No es el mejor, porque está claro que lo que ha de someterse a la ley es la actividad auxiliar o de apoyo al servicio del cometido constitucional de cada una de esas instituciones, y esa actividad no siempre en las normas vigentes que regulan esos poderes del Estado está sujeta al derecho administrativo. Tienen personal laboral, pueden en ocasiones celebrar contratos privados. Se podría discutir. La fórmula sería poner los ámbitos de esa actividad, personal, contratación, gestión patrimonial, o buscar una fórmula que las engloba todas. El grupo de trabajo sustituye actividades sujetas a derecho administrativo por actividad administrativa. Voy a renunciar a decir cualquier cosa sobre el objeto para decirle ya simplemente algo de lo que también se ha hablado mucho, porque hay un punto no resuelto todavía, que es respecto de los titulares del derecho. Sabemos que la ley dice que son todas las personas. Hay un punto que existe discrepancia en la doctrina de las autoridades de control, si el derecho de acceso puede ser utilizado por una administración pública para solicitar información en poder de otra. El Consejo Estatal, la GAIP, en un criterio que ya ha confirmado la Audiencia Nacional, es favorable a esa posición. Otras autoridades de control, la de Castilla y León, consideran que las relaciones entre administraciones no están en el sentido, en la lógica de las leyes de transparencia, se deben de regir por los principios de las relaciones interadministrativas de la Ley 40/2015. El grupo discutió mucho, pero en las conclusiones finales nada propuesto. Imagino que por falta de acuerdo no sabemos cómo evolucionar. En cuanto al objeto, termino de verdad simplemente. Creo que las 2 cuestiones más importantes que se han suscitado es si se delimita negativamente el concepto de información pública y cómo se hace, si con una lista cerrada no es la solicitud de asesoramiento, de certificaciones, las quejas, o se intenta buscar una fórmula global, lo que no esté dentro del espíritu de la ley de transparencia. Un segundo, para esto tampoco hace falta ofrecer ninguna delimitación negativa, ya lo sabemos, y después también la necesidad, que yo personalmente creo importante, de precisar esa fórmula que utiliza la ley en el artículo 12 de la información que se obtiene o se adquiere en el ejercicio, lo pongo aquí ya,
simplemente la información obtenida o adquirida en el ejercicio de sus funciones. Ha suscitado algunos problemas que son las funciones, si solo las competencias específicas de un órgano o toda la actividad que ejerce en cumplimiento del ordenamiento jurídico. Aquí me quería centrar en algunos aspectos que me han parecido de mucho interés, pero lo siento, de verdad, Emilio, que siento haberme tardado de la cosa. Te perdono. Bueno, pues muchísimas gracias. Evidentemente la primera es porque hacéis una organización que hacéis. Nos quedan 10 minutos para que acabara yo lo que iba a decir y para que Noel nos hiciera su presentación. Bueno, vamos a repetir como buenos hermanos, si puedo verlo más, porque voy a poner yo mismo el número que estaba haciendo eso. Bueno, solo por darle la visión completa, decirles cómo se han interpretado los límites, que lleva una semana, pero decirles que básicamente hay tres grupos de límites. Uno protegen intereses privados, que son, como todos saben, la protección de datos, los habido criterios interpretativos interesantes hechos con la Agencia de Protección de Datos, que afortunadamente existían antes del COVID, porque si no, no hubiéramos subido el nombre de los comités o los supuestos comités contra el que se había dicho que estaban protegidos, como se argumentó, por ejemplo, por Fernando Simón en su momento, pero ya había una resolución y había que darlo, porque es puramente identificativa. El otro bien privado son los intereses comerciales y económicos, y aquí se ha enlazado no solo con la contratación pública, pero sí una parte fundamental, es que no se puede dar información, la administración de información muy sensible en subvenciones, en contratos de las empresas que puestas en conocimiento de terceros, llegan a sus competidores y la ponen en una situación de desventaja en el mercado. Así que es un límite que se está interpretando de acuerdo con la ley de secretos empresariales que se ha aprobado en la posición de una directiva. Otro tipo de límites son los de los intereses públicos, la defensa, seguridad, tal. ¿Cuál está siendo la interpretación general? Pues que si dar una información puede suponer un perjuicio, no se da. Es verdad que está sometido al test del interés público prevalente, pero con carácter general ha habido un caso de serio y he dicho que no. La respuesta es que si va a poner en peligro uno de esos grandes bienes, no hay un interés superior en que lo conozca la ciudadanía. Y por último, hay un tipo de límites que son los más delicados. Las funciones de vigilancia, control, prevención de ilícitos. Bien, esta materia está pensada en el convenio que trae en causa para impedir el acceso cuando pueden poner en peligro esas actividades de persecución de delitos, de infracciones, de funciones de vigilancia. Solo que hay en la tentación, en la que los consejos han caído a veces o a veces no, hay la tentación de utilizarlo como un portillo general para no dar ninguna información de un procedimiento que esté en curso, pensando que siempre darla, pues no nos razona así, pero hay que dejarle a la administración un espacio para pensar y deliberar, tome la decisión y después ya pide la información. Pero eso no es por lo que apostó nuestra ley, eso es una interpretación perversa de lo más acotado por lo que apostó nuestra ley y opta el convenio. Sobre el régimen sancionador, hay que hacer un régimen sancionador completo, como se ha hablado esta mañana, con autoridades que puedan poner las sanciones, el Consejo de Transparencia en materia de policía activa, y habrá que discutir si también en materia de acceso, o al menos instarlo con la obligación de iniciar procedimientos. En la garantía yo reforzaría la independencia de los consejos con mayoría cualificada, aunque es cierto que en esta política esta no política de comportamiento pues puede llevar al bloqueo, si le digue. Y por último, alegrémonos de que el Tribunal Supremo haya resuelto que cualquier tipo de información, una denegación, sea un concejal, sea bueno, yo me alegro al menos, sea un concejal, sea un profe ambiental, sea de archivos, puede reconducirse a la garantía del órgano independiente. Evidentemente, había recelo, aparte del jurídico, seguro que detrás de eso estaba el recelo de las autoridades como la andaluza o la estatal, de que iba a venir un aluvión de reclamaciones, y en efecto se han sumado muchas reclamaciones a unos consejos que están ya pasado, pero bueno, habrá que ampliar sus medios, pero no te provee de una garantía tan básica a mantenerse. Creo que he cumplido con los 5 minutos, lo he hecho en 3, así que le queda el resto para ver. Bueno, como les dije, para mí es una gran alegría porque Noel está haciendo una especialidad conmigo y compartimos por tanto de pelo, y ha estado en la Universidad de Toulouse durante 3 meses estudiando y está haciendo la tesis sobre transparencia en el ámbito local. Por tanto, cualquier ayuda le es bienvenida. Aquí hay secretario del ayuntamiento en la administración local, y ha ido a estudiar la transparencia en Francia y en especial cómo se aplica su entidad local. Creo
yo le pedí que, para que fuera más general, que nos hable en síntesis de 5 minutos bueno, que es lo que más hemos tenido algunas ponencias en otras sesiones, por lo que he visto, que nos hable lo conclusivo de que si se puede aprender algo de la normativa francesa y su práctica, si ellos tienen algo que aprender y cuál es su valoración. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización que haya organizado este encuentro, así como, por supuesto, al profesor Guichot, que me haya invitado a formar parte de este grupo de trabajo. El objeto de mi intervención es la exposición de los principales elementos que definen el derecho de acceso a la información pública en Francia, que ha sido una de las labores que he desarrollado en el Instituto IDECON, la Universidad de Toulouse 1 de Capitol, donde he realizado una estancia de 3 meses, como ha comentado el profesor Guichot. El interés de llevar a cabo esta investigación reside en la conveniencia de efectuar un ejercicio de derecho comparado con la regulación del derecho de acceso en España. Bueno, en cuanto al régimen jurídico del derecho de acceso, hay que decir que la Constitución francesa de 1958 no hace referencia a una lista de derechos fundamentales más allá de una mera referencia a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Por ello no encontramos una referencia expresa al derecho de acceso, lo cual en realidad es propio de las constituciones coetáneas de su entorno, de nuestro entorno, ¿no? Sin embargo, esto sí supone una diferencia con respecto a constituciones posteriores de países europeos, como es el caso de Portugal, Grecia e incluso el nuestro. Bien, en el caso francés, y dado la referencia que realiza la Constitución francesa con respecto a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, debemos decir que el artículo 15 de la Declaración establece el derecho a pedir cuenta de su gestión a cualquier agente público. Esta proclamación ha servido de base en nuestros días al Consejo Constitucional para consagrar como derecho constitucional el derecho de acceso a la información pública, lo que ha sido recogido recientemente en sentencias como la de 15 de septiembre de 2017 y la de 3 de abril de 2020, entre otras. El derecho de acceso se empezó a regular en el año 1978 con la Ley 78.753. Esta ley y sus sucesivas reformas han sido codificadas en el Código de Relaciones entre el Público y la Administración Pública, que en adelante llamaremos SRPA. Además, existen regulaciones sectoriales contenidas en el Código de Medio Ambiente y en el Código General de las Colectividades Territoriales que regulan el derecho de acceso en materias específicas como la información medioambiental o el acceso de los concejales y demás representantes políticos de colectividades territoriales a la información pública. En estas materias el CRPA se aplica de una manera supletoria con respecto a estas regulaciones específicas. Es decir, lo mismo que sucede realmente en España con respecto a la Ley de Transparencia del año 2013. En cuanto al objeto del derecho de acceso, hay que decir que es todo documento administrativo, que está definido a la sazón en el artículo L302 del CRPA. Bueno, la principal diferencia es que el concepto difiere, ¿no? En Francia se habla de documento, que por cierto es la noción más extendida, mientras que en España se habla de información pública. De todos modos, en la práctica pues no hay esa diferencia porque es independiente el soporte que tenga ese documento administrativo para acceder a la instancia. En cuanto a sujetos, distinguimos dos clases de sujetos, los sujetos obligados y los titulares del derecho. En lo que se refiere a sujetos obligados, el artículo L302 del CRPA, cuando define la noción de documento administrativo, le añade un requisito, como es el hecho de que la información solicitada esté en posesión de cualquier administración o cualquier sujeto del sector público. Por ello podemos decir que todo el sector público está sometido a la obligación de acceso, así que tanto la administración del Estado como las colectividades francesas, regiones, departamentos, comunas, cantones, distritos, etcétera, están obligados por ley a la ley del derecho de acceso, ¿no? También los sujetos que forman parte del sector institucional, vinculados a dependientes de todas las administraciones territoriales. Asimismo, debemos incluir entre sujetos obligados a concesionarios y contratistas, pues quedan obligados por el hecho de que la información que gestionan está relacionada, o cuando está relacionada, con la prestación de un servicio público. Por tanto, también hay una coincidencia de sujetos entre Francia y España. Y en lo que respecta a titulares del derecho, el principio es el de universalidad. El artículo 301 del CRPA atribuye este derecho a toute personne, a todas las personas, ¿no? Así que hay una similitud con respecto a España. En cuanto al procedimiento, el derecho de acceso se ejerce directamente por el interesado frente al sujeto obligado.
La excepción es el caso de contratistas y concesionarios que no pueden ser interpelados directamente, sino que tienen que ser interpelados o consultados a través de la administración a la que están vinculados. El derecho se ejerce mediante la presentación de solicitudes de información, como en España. Estas solicitudes no presentan formalidades específicas, salvo la obligación de identificación por parte del solicitante, como sucede en España. Aunque esta identificación se puede realizar de muchas maneras. El hecho de que se admita la presentación de una solicitud por correo electrónico, sin firma digital, de certificado digital, en realidad viene a descafeinar, viene a diluir esta obligación. Bueno, con carácter general, la información se tiene que dar siempre y cuando en ella no concurra el límite. Los límites son similares a los de España, o mejor dicho, los de España son similares a los de Francia, por tanto, aquí hay una otra similitud. Hay un mes para resolver, si no se resuelve en un mes el silencio es negativo. En cuanto al régimen de impugnaciones, debemos decir que, sea por resolución expresa, desestimatoria, total o parcialmente, o sea, por activación del silencio, el solicitante puede impugnar el acto administrativo que le impide acceder a la información pública que desea. Por ello se puede interponer, en primer lugar, un recurso, es decir, un recurso potestativo de reposición. En Francia, la reclamación ante la autoridad de transparencia no sustituye el régimen de recurso, a diferencia de lo que sucede en España, con carácter general, y de manera que es posible interponer un recurso si así se desea. Evidentemente es necesario esperar a la resolución expresa o presunta de este recurso. El siguiente estadio del régimen de impugnaciones es el de reclamaciones ante la autoridad de transparencia. La autoridad de transparencia en Francia es la Comisión de Acceso de Crimen Administrativo, la CADA, por su sigla, que conoce de las reclamaciones dirigidas contra todos los sujetos obligados al no existir autoridades regionales como sucede en España. Su regulación se encuentra en el CRPA. La reclamación se debe interponer en el plazo de 2 meses desde que se recibe la resolución expresa. Tiene algunas formalidades, como la obligación de identificar al sujeto reclamado y el objeto concreto de reclamación, lo cual en el fondo es básico y evidente. La CADA tiene un plazo de 2 meses para resolver. Pasado este tiempo, se genera un silencio negativo que permite al reclamante acudir directamente a la vía contenciosa. La resolución que emite la CADA es un informe que contiene una recomendación, con lo que su cumplimiento no es obligatorio. Una gran diferencia con respecto a España. Además, y dado que este informe es una recomendación, este nunca puede ser objeto de impugnación en la vía contenciosa. Solamente es objeto de impugnación el acto administrativo expreso o presunto emitido por el sujeto obligado. Y esta recomendación tampoco vincula al juez si se accede a la vía judicial. Emitido el informe de la CADA, el sujeto tiene un plazo de 2 meses para resolver si se entrega finalmente la información solicitada o no, a partir de la resolución expresa o la generación de silencio. El interesado tiene un plazo de 2 meses para acudir a la vía contenciosa. Bueno, el principal elemento es que es obligatorio acudir a la CADA para después acudir a la vía contenciosa. Y esta resolución, por supuesto, la del juez sí es obligatoria. Bueno, como conclusión, pues en verdad me remito a todo lo anterior y yo de todos modos quedo a disposición de todos si quieren comentar eso. ¿Y son mejores mujeres que nosotros? Diferente. Muchas gracias por la atención.